Hola mi gente, aquí le habla su siervo Rafael Cabrera, un hermano en Cristo Jesús, que quiere traerle la palabra de Dios hoy y también seguir el tema de enfermedad. Hoy es la segunda parte de este tema y quiero traerle un resumen de lo que hablamos en el primero, y es que vimos la integridad de Job en medio de la enfermedad. Vimos la sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo a tantos enfermos. Vimos también que Dios tiene misericordia de nosotros, y también vimos que los hijos de Dios también se enferman, que no somos como Dios en la tierra, sino que vivimos en esta carne que se enferma. Y también quiero explicarle algo antes de comenzar este tema, la parte 2 de la enfermedad, es de cómo uno viene a ser hijo de Dios, para que así puedan entender. Y es mediante la fe en Cristo Jesús, Dios nos hace sus hijos mediante nuestro Señor Jesucristo. Y es por la fe en Él, porque así, cuando Jesús murió en la cruz, entregó a su Hijo y vino a limpiarnos mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya por la fe en Jesucristo somos salvos, pero también nos hace hijos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero explicarle este tema, para que así puedan entender el tema de hoy, de cómo son hijos de Dios y qué pasa con los hijos de Dios. Y aquí quiero comenzar con la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:23. Dice la palabra de Dios: siendo nacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ya vieron aquí cómo uno viene a ser hijo de Dios? Siendo renacido, no de simiente corruptible, que es mediante ser humano, como nacemos, mediante papá y mamá. Así nacemos, no de esa manera, sino la manera de Dios, que es espiritual, incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Ahí está. Y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. Pero mira también aquí en Gálatas 3:26, dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Ahí está. Es por eso que nosotros somos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ahí lo dice, lo voy a repetir de nuevo. Pues todos sois hijos, hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya vieron cómo es que nos hacemos hijos de Dios? Por la fe en quién? En Jesús. No por las cosas buenas que tú haces, no por las cosas agradables que tú haces a las otras personas. No, es por la fe en Cristo Jesús. Ahí es que tú te haces hijo de Dios. No que tú te haces, déjame corregirme. No es que tú te haces, sino que el Señor te hace. Porque es el Señor que hace todo. Y ya con esto quiero comenzar, para que entiendan el resto de los versículos que quiero hablar de la palabra de Dios, para que también vea los hijos de Dios, quiénes son, cómo son y qué pasa y qué hay en nosotros, en los hijos de Dios. Miren aquí en Mateo 25, 31 al 40. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me
visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quiero que se enfoquen, miren este versículo, el versículo 36, dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Pero aquí quiero que vean esto, mantengan eso pendiente. Miren el 40, que dice él, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Jesús está en nosotros. Y si ellos no hacen bien, es a Jesús que se lo están haciendo. A todo aquel lo que cree en Jesús, a Él es que se lo están haciendo. ¿Entienden? También quiero explicarle algo. Que la enfermedad, algunas enfermedades, nosotros mismos no la provocamos. Mira, vamos a dar un ejemplo aquí en Proverbios 23, del 29 al 32. Dice la palabra de Dios, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. ¿Ya vieron el ejemplo aquí de la borrachera, del tomar y el beber? Voy a darle un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú estás borracho? Porque la mayoría de gente no están conscientes de sí mismo. Imagínate que un borracho, una borracha de esos se cae y se da un golpe en la cabeza, cae en coma. Eso no es una enfermedad natural que vino. Fuiste tú mismo que te lo provocaste. Vamos a darte otro ejemplo con los cigarrillos. Ya saben lo que causan los cigarrillos. Destruye los pulmones, qué sé yo, muchas cosas de los cigarrillos. No es una enfermedad natural, es algo que te lo provocaste tú mismo. También las drogas. Ustedes también saben qué puede causar las drogas. Es una cosa que tú mismo te lo provocas. Eres tú mismo que te lo busca. No es una enfermedad natural que pasa como el ser humano cuando va llegando ya a cierta edad, que ya comienzan los achaques de los cuerpos y de las cosas que pasan, o por cualquier otra cosa que no te lo provocaste, pero hay muchas cosas que tú mismo te lo buscas. Y lo más grande es, y lo más hermoso de todo es, que a pesar de todo eso que nosotros mismos nos provocamos, el Señor nos sana. Ese es nuestro Dios. Aún a pesar de la enfermedad, Él nos sana. Nosotros le pedimos que nos sane, también sana a nuestros hijos. Oramos para que también sanes a nuestros familiares y también el Señor los sana. Ahí es que está el amor de Dios, en la misericordia de Dios para con nosotros. Así que es entregarnos a Dios, obedecerlo a Él y permanecer en Él. Y ya vemos también en esto que los hijos de Dios también
se enferman. Pero que aquí está también otro punto, que nosotros no nos quejamos por las enfermedades, porque todo lo que Dios hace para con los hijos de Dios, todo le ayuda para bien. Por eso que debemos vivir en Dios, vivir en su palabra, sin importar lo que pase, venga enfermedad, venga dolor, venga tribulación, venga lo que venga, es permanecer en Dios a pesar del dolor. Muchos se quejan, Señor, pero si yo creo en ti, ¿por qué me pasa esto? No, ustedes vieron que el Señor dijo, estuve enfermo y me visitaste. Eso quiere decir que los hijos de Dios se enferman, pero estamos en este cuerpo, como le expliqué hace un tiempito atrás, para que vean que nosotros también nos enfermamos, también pasamos dolor, pero Jesús está ahí. Para el que él cree, a él se lo hicieron. Y eso es lo que yo he querido traer en este tema 2 de la palabra del Señor, del tema de enfermedad. Así que espero de que sea de bendición para usted y muchas gracias por su tiempo. Y esto era lo que yo quería hablarle en este tema 2 de enfermedad. Espero que le haya sido de bendición, que el Señor me lo bendiga y si está enfermo, esperemos en Dios que lo sane. Si es la voluntad de Dios, para todo aquel que está en Cristo Jesús, todo le ayuda para bien. Así que démosle gracias a Dios, como hizo Job, no le habló mal, no habló nada mal al Señor. Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme, así que nosotros también seguiremos como ese ejemplo que el Señor nos ha dado mediante su palabra. Así que Dios me lo bendiga y que lo cuide. Y un abrazo en Cristo Jesús. Bye.